Esto es Lilith en CDN. ¡Hey! Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. La fórmula antinovelas, sépalo bien que aquí sí que venimos a aprender. Y los martes vienen, bueno, en esteroides cargados, llenos de vitamina, un multivitamínico que nos damos los martes. Les cuento los temas que tenemos hoy, la verdad que está chulísimo, ¿sí? Así es que atención todos los emprendedores, atención todo aquel que de verdad quiere echar para adelante, porque este programa es para aprender, para de alguna manera buscar perspectivas confiables y llevarlas a sus hogares, y también para que podamos motivarnos mutuamente y sentir que se puede, que sí podemos. Cuéntenles, debo contarles más bien, el contenido de hoy. Los influenciadores y la publicidad viene a cargo de Tommy Terrero, que está aquí con nosotros, el Remarkable Boy, ya ustedes saben, que tiene una legión de fans aquí en Lilith en CDN, ya yo se lo he dicho. Y luego seguimos con los economonstruos. Ustedes saben que los economonstruos, bueno, los martes son de ellos. Son tres grandes economistas que de verdad para nosotros es un honor recibir aquí en la salita por tantos conocimientos y también por su imparcialidad y por la verdad la cantidad de dominio que tienen del tema económico. Tenemos que aprender porque ahora mismo la economía del bolsillo es la que domina todo y necesitamos aprender a manejar los chelitos, a rendir los chelitos, pero también a entender qué pasa en la macroeconomía. Así es que hoy vamos a hablar, oigan bien, de más bonos soberanos, porque tenemos más, ya ustedes lo saben, y también menos encaje legal. Una fórmula que parece victoriosa para mover la economía a cargo de José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi. Pero la pregunta de todo esto es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos todas estas decisiones tan interesantes en este momento? Súper interesante en compañía de los economonstruos. Bueno, arrancamos con el primer bloque y aquí está Tommy Terrero. Titi. Economonstruos, es un sí, nombre, sí. tú sabes, Yo te voy a poner algo a ti. Asusta. Eso asusta, porque eso no es divo, mi amor. Eso no es divo. Eso supera, perdón, Alejandro. Eso supera el nivel de divo, ¿entiendes? Ya eso ya. Después de maestría viene el doctorado, ¿tú me entiendes? Y yo sé que hasta Alejandro lo sabe eso. Exacto, muy bien. Tommy, qué bueno tenerte aquí, porque tú sabes que estos son los temitas que yo disfruto y me gustan. Pero el de hoy a mí no me ha gustado. Ay, te voy a explicar por qué, te voy a explicar. Porque tú eres un influencer. Bueno, de una manera u otra, todos somos influenciadores. O sea, yo soy una influencer. Tú eres una influenciadora. ¿Tú crees que yo soy una influencer? ¿Por qué tú eres una influenciadora? Ajá. ¿Por qué una persona es una influenciadora? Personas que de alguna manera tienen un área de impacto a su alrededor. Tú lo haces a través de los medios de comunicación, como en este caso tu programa, y lo haces en cierta forma a través de tus redes sociales. Hay personas que te miran a ti. En cierta forma. Hay personas que te ven, te siguen, te ven todos los días y son influenciadas o impactadas por tus opiniones o por el contenido de tu programa. En cierta forma, tú eres una influenciadora. Entonces, de alguna forma, todos, un hermano mayor sobre el hermano menor, un padre sobre una madre, un padre sobre un hijo, son influenciadores. Claro. Entonces, la palabra influencia es muy abierta y muy generalizada. De una forma u otra, todos influenciamos sobre alguien en algún momento. Y somos influenciados al mismo tiempo. Es casi como una corresponsabilidad. Tú me das, yo te doy. Un darondeiro, como diría Rita Indiana. Pero en el ambiente de la publicidad, que yo sé que es un ambiente que tú dominas muy bien, que tienes muchos clientes, vemos que los influenciadores, y tú mismo me lo señalabas, bueno, pues tienen una repercusión importante. Eso se ha debatido aquí, tú lo has hablado, Sí, pero tú tenías algo nuevo que comentar. Sí, mira, todavía, y digo todavía porque eso va a cambiar en un futuro a través de los años, la publicidad que se utiliza a través de los influenciadores sigue siendo importante. ¿Y por qué digo que es importante? En el mundo de la publicidad se hacen estudios para entender cómo la publicidad impacta o penetra el subconsciente o la mente de nosotros como consumidores. Y ahí hay una escala de aceptación o de decodificación de la publicidad. Entonces, hay medios y hay medios tradicionales tal vez donde la decodificación de la publicidad tiene un nivel de impacto. Y hay otros medios, y he hablado de eso, hay muchos productos incluso que la decisión de compra viene por el boca a boca. Entonces, el nivel de impacto de ese tipo de producto es muy alto por ese tipo de publicidad. Es decir, el boca a boca impacta fuertemente y nosotros como consumidores vamos a comprar un vehículo, un apartamento, un radio, una lavadora. ¿Qué hacemos normalmente? Pedimos la opinión. Y de hecho ahora se hace a nivel de internet, como tú ves. Claro. O sea, tú buscas los reviews de la gente, los 5 estrellas y toda esa cosa. Ese tipo es un tipo de comunicación que nos impacta fuertemente y penetra a nuestro subconsciente para poder tomar la decisión. Entonces, los influenciadores
todavía se colocan en el medio de esta escala de aceptación o no aceptación de la publicidad o de penetración en el subconsciente o no penetración. ¿Por qué te digo esto? Un influenciador que tú sigues a un influenciador o una persona en redes sociales porque te cae bien, porque te gusta su estilo de vida, porque es lindo, porque te gusta cómo es, porque es chévere. Entonces ya tú tienes una conexión psicológica y emocional con esa persona por la cual tú lo estás siguiendo. Cuando esa persona te presenta una publicidad, como se utiliza, como los influenciadores te anuncian algo, ¿qué pasa? Nosotros, como consumidores, sabemos que es una publicidad, pero anteponemos psicológicamente que viene de la mano de esta persona que nos cae bien. Y tú sabes una cosa que yo he observado, te lo digo desde el punto de vista de consumidor, propiamente dicho. Oye, lo bien que lo hacen, en serio. O sea, son tan orgánicos, que esa es una palabra, yo sé que está muy de moda, pero el post, la foto, con el mensaje que se quiere de alguna manera comunicar, está muy bien armonizado. Y es creatividad de ese influencer. Es creatividad de él. Esa persona la que escribe, la que pone la foto, la que dice, y la que trata de que sus seguidores no sientan que le están metiendo la publicidad fría, sino que busca la manera de que se sienta que como venga parte por de ese su canal. estilo de vida. Exactamente. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros colocamos publicidad, tú, yo, cualquiera, yo cuando anunciaba mis talleres o mis conferencias, yo coloco publicidad, es una publicidad que llega a ese consumidor por las redes sociales, pero él lo decodifica como publicidad y ya el impacto tiene otro canal diferente. Si yo contratase un influenciador, ya la aceptación es mucho mayor, porque no se ve necesario. Sí sabemos que es publicidad, pero dejamos que entre porque viene de la mano de una persona a la que seguimos porque nos cae bien o por cualquier razón. Una pregunta comercial, Tommy. Yo veo muchos influenciadores que, digo yo, bueno, en la televisión de hecho se ha usado mucho el tema del intercambio, o sea, yo siempre he sido la última, atrás del último en intercambio, que se sepa que yo lo sé y lo reconozco, pero hay mucho manejo, o sea, hay gente más viva que uno, sin lugar a dudas, la mayoría. El fin es que en las redes sociales yo me doy cuenta también que cuando alguien va, por ejemplo, a mudarse, cambiar de casa, o hacer un festejo, hacer una actividad. Hasta las bodas. Las bodas, todo eso, tú lo puedes, bueno, Kim Kardashian es el mejor ejemplo de eso. Aquí hay ejemplos locales donde personas muy famosas consiguieron grandes intercambios para la celebración de su boda. Y durante la boda han estado, su manejador de redes ha estado subiendo cosas durante la boda comerciales, porque ese fue el contrato que tuvo esa persona con la marca. Suplidores, con los diferentes suplidores. Exactamente. Entonces, fíjate tú que ya ahí hay un engagement, vamos a decir así, hay un compromiso porque tú me vas a dar un servicio y yo te lo voy a pagar diciendo que ese servicio fue ofrecido por ti. Exactamente. Básicamente, eso es, ahí es un aspecto de intercambio. De intercambio. Entonces, se está dando en las redes sociales perfectamente bien. Sí, sí. Y se da también ya la parte donde al influenciador se le paga. Correcto. Como si fuera un anuncio. ¿Cuáles son esas tarifas? El mejor influenciador. No, pero es que yo quisiera saber, porque de verdad es un negocio paralelo al de nosotros, yo quiero aprender. Cada semana en Remarkable, tenemos un segmento que se llama Remarkable, se escribe con K. Tú sabes que en las redes sociales tú ves cuántas K de miles de seguidores tiene una persona. Claro. Y por una época sabes que yo manejé influenciadores y yo me encargaba de crear productos y negociar con las marcas. Puedo decirte, y la pregunta que siempre le hago a los entrevistados es, ¿se vive de las redes sociales? Y todos me dicen, sí, se puede vivir muy bien. Aquí hay personas ganando... Yo le he preguntado y me lo han dicho, pero no me han dicho cuánto. Eso no, ninguno te quiere decir cuánto. Pero aquí se paga, te puedo decir porque tengo datos de lo que yo manejé y de lo que hay. Un influenciador, los precios pueden ir desde 2,000 pesos hasta 50,000 pesos por un post. Y aquí hay influenciadores, sí, por un solo post. Uno solo. Entonces lo que te quiero decir... Que se queda fijo abajo, porque no es en el Instant Story. No en el Instant Story, eso tiene otra tarifa. Y depende de la negociación completa. Aquí hay personas que, bueno, vamos a hablar de lo global a lo local. Excelente. Una de las hermanas de las Kardashian ha sabido cobrar hasta $250,000 por un post. ¿Ese es Kylie? Exactamente. Kylie la Jenner. Chiquita. La chiquita, la que es modelo de Victoria's Secret. La chiquita, la más bajita y esa es la que ha acabado. Esa es la más alta. La que modela, la más jovencita, la que modela de Victoria's Secret. Sí, la flaquita alta. Esa misma. Ha sabido cobrar hasta $250,000 por un post, igual que Kim. En Dominicana, un influencer, y sé de casos que han cobrado hasta 50, 70,000 pesos por un solo post. Estamos hablando de unas sumas altas de dinero. Claro. Y hay muchos influenciadores. Ya las tarifas de otro tipo de influenciadores de otro nivel rondan siempre entre los 5 o 10,000 pesos por post y depende de la negociación. Ya entramos al mercado local. Sí, no. Pero te dije los 50 y 100 en mercado local. En mercado local. Sí. O sea, 50 o 100,000 pesos por un post. Se le ha pagado a gente. Se le ha pagado a personas. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. O sea, ese pago
depende, obviamente, de la cantidad de followers, de seguidores. A más followers, más pago. Depende de muchas cosas. Estamos, y lo hemos conversado aquí en el programa, estamos evolucionando, y yo hablaba de las tendencias a partir de este año, el desarrollo de los microinfluenciadores, donde se están buscando personas que tienen mucho menos seguidores, pero que sus seguidores están metidos en un solo nicho de un solo tema, y eso es más efectivo que contratar influenciadores con miles de seguidores, donde probablemente el 90% no siguen tu marca. Claro. Entonces, todo depende. Por suerte ya tenemos una capacidad de análisis de lo que es la efectividad de las redes sociales de cada persona. Hay ya plataformas que te permiten saber cuánto vale un post tuyo. Yo lo he hecho conmigo, lo puedes hacer contigo. Me lo va a calcular. Y son gratis. Tú entras y buscas, entonces Tommy, calcúlame eso. Aunque yo sé que yo no he trabajado para ganar nada y yo no sé, que señor, él me ha asesorado, pero es que yo no lo he seguido. No es que él no sea bueno. Él es súper estratega, pero yo no lo obedezco. Yo hago contigo como con Gina Piantini, que no sigo ningún consejo de nutrición. Ay, padre, entonces te decía que hay muchas herramientas que ya permiten medir la efectividad de ese influencer, y entonces ya la negociación es diferente, porque ya las marcas y las empresas tienen una manera de cuantificar la efectividad. La costo-efectividad sigue siendo, y por eso digo que por qué siguen siendo efectivos todavía, es porque todavía costo-efectividad y nivel de aceptación psicológica de la publicidad a través de influencers es muy efectivo. ¿Cómo hace alguien? Porque tú sabes que yo he visto cantidad de gente que tiene muchísimos followers, pero no necesariamente está haciendo dinero, que quizás en otros niveles, vamos a decir, el nivel urbano y una serie de cosas. Tú ves que tienen muchos followers, muchos seguidores, pero quizás no estamos hablando de las tarifas de, vamos a decir, otros estadios de fama u otros niveles. ¿Cómo alguien que quiere, por ejemplo, vamos a sumar tu caso, vamos a analizarlo para ti. Tú que quieres y dices, bueno, pero yo estoy ya en televisión, ya tú eres una figura de televisión, Tommy. Caramba, sí. Ok, que se sepa que es una figura de televisión, es una figura pública. Caramba. Está aquí en Lili CDN, sí, el mejor programa de la televisión dominicana, como, bueno, estelar y, bueno, socio fundador, le digo yo, y tiene su propio programa también los sábados, Remarkable, que usted lo sabe. ¿Que es a qué hora es que se me olvida, Tommy? Se pasa por la pelota, se está pasando a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y a las 8 de la mañana los domingos. Los domingos a las 8, o sea que usted se levanta temprano para que vea. Si no, lo buscan en YouTube. Pero mi pregunta ¿cómo hace es, una persona para comercializar sus redes? Ya tú tienes tu programa de televisión, fantástico, pero tú dices, bueno, pero en las redes se picotea y las cosas, los presupuestos se están distribuyendo literalmente. Así es. ¿Cómo hago yo para convertirme en un influencer, aunque sea en una medida más controlada, en un mercado, en un target más específico, pero cómo lo logro de manera que eso me deje dinero? Bueno, influencer ya eres. Y ya somos muchos. Ahora, ¿qué yo hacía? Y como trabajé con influenciadores durante 3 años, ¿qué yo hacía y cuál es mi recomendación? Si no tienes una persona que te asesore, me puede llamar. Señores, llámenlo. Y llévense de él, no hagan como yo, que lo llama y después no hace nada. O sea, hay que hacer el trabajo. ¿Qué yo recomiendo? Yo recomiendo determinar primero cuáles son los temas que tú vas a desarrollar, o cuáles son los tópicos de que vas a hablar en tus redes sociales. Y con esos temas ya te metes en territorios de marcas. ¿A qué me refiero? Si eres una persona que le gusta viajar, como a mí, de repente entonces comienzas a postear de temas de viajes y de sitios que visitas, y ya entra en un territorio de marcas que, si te manejas de la manera correcta y te asesoras con personas como yo, puedes crear una, digamos, lo que se llama un media kit o una presentación tuya que le diga a esa marca por qué tú eres ideal para trabajar con ellos. Por eso es, de alguna manera, crear un posicionamiento específico en un nicho del mercado específico, o por lo menos en un segmento, en un sector, correctamente. Un segmento, un nicho, un sector. Vivimos en una época, mientras más nicho tú tengas un tema, más fácil es vendérselo a una marca. Porque eso significa que a los que te siguen a ti, de verdad le interesa ese nicho. Por eso tú ves en nuestro país el boom que han tenido los influencers de viajes. Y de moda. De moda. O sea, a la gente le encanta ver vestidito y ropa, a las mujeres nos gusta. Exactamente. Entonces, de esa forma, y esas son personas que están trabajando con marcas que de alguna manera están en esa industria. Entonces, lo primero que yo te diría es, vamos a determinar cuáles son esos territorios que a ti te interesan. Y en base a eso vamos a crear cosas que le presentemos a las marcas que nos interesan para que vean qué le podemos ofrecer. Entonces, ahí comienza un proceso de negociación. Y cuando cae la primera, comienzan entonces a interesarse otras marcas. Déjame ver si te sigo bien. O sea, yo primero empiezo a crear un contenido desarrollado para un sector específico. De lo que a ti te interesa. Para que no sea como demasiado de todo y que la gente no me ubique. O sea, que me empiece a posicionar en algo en específico. En específico. Muy bien. Luego que eso sucede, aún yo no tenga el fracatán, que se sepa, que la palabra me encanta, de seguidores, yo como quiera me puedo acercar. Te puedes acercar, abrir puertas, marca, iniciar conversaciones. Y decir, mira, yo estoy dedicándome a esto. Y me interesaría que ustedes formen parte.
Entonces ahí empieza la tarifa que sea más chiquita. No, ahí puedes comenzar. Si una persona que no tiene muchos seguidores, ahí comienza el tema de intercambio. Pero mira, si te gusta el vino, hay gente que habla de vino, mira, tal vez tú me des una botella y yo subo un par de posts diciendo que el vino me gusta, porque fíjate que yo coloco y hablo mucho del mundo del vino. Claro. Un ejemplo, si eres de viaje... O yo bebo mucho. O si eres de viaje, mira, y Sí. comienzas a negociar un tema de tal vez una noche, una habitación, como yo hacía con muchos influenciadores. Claro. Un fin de semana en un hotel de la zona colonial de estos espectaculares. Entonces ya veíamos y creábamos un contenido que se le presentaba a la marca, a ellos le gustaba y entonces ya comenzaba una relación diferente. Para cerrar, Tommy, yo lo veo, y perdona, yo sé que es un asunto de edad también, aunque yo estoy muy bien camuflajeada, señores, que miren, que yo me tiño, yo no me he puesto nada en la cara, ni botox, ni nada, nada. O sea, yo estoy de fábrica. Pero yo pienso que ese asunto de las redes es muy invasivo a tu vida. O sea, toma mucho tiempo. No. Ponte tú hiciste el intercambio y te fuiste al resort, pero ahí tú tienes que estar todo el tiempo en eso. No cubriendo. necesariamente, Okay, ajá. no necesariamente. Y cuando tú hablas con influenciadores que tienen ya mucha experiencia, ellos le dedican 2 días al mes a producir contenido. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya tú tienes una Y estructura... después todos los días libres. Y no es que sea libre, pero ya tu estructura de generación de contenido, si trabajas y tienes una estructura organizada, como hacíamos nosotros, ya tú probablemente no le dediques más de 1 hora al día a las redes sociales, que es donde la gente se confunde. Entonces, sí hay un par de días de trabajo arduo, porque hay que producir contenido, video, editar y ese tipo de cosas, pero ya después que te estructuras de esa forma y logras organizar tu trabajo, puedes dedicarle 1 o 2 horas al día solamente a redes sociales. Bueno, pues ya lo saben, señores, el influencer, eso es ya el picoteo adicional para todos los pluripicoteos que tenemos, influencer, y ahí cerramos con broche de oro. Gracias a Tommy Terrero, que siempre nos trae tanta luz en estos temas de mercadeo, de posicionamiento, de estrategia, y sobre todo, bueno, también el Remarkable Boy. Ustedes saben que se sabe todo lo que se está moviendo. Regresamos tras la pausa y vamos a hablar de más bonos soberanos. Vamos a aprender de economía, señores, que es importante. Ese es el próximo bloque, con los mismos 3 protagonistas económicos. Y luego cerramos en el tercer bloque con la reducción, con menos encaje legal. 2 decisiones trascendentales importantes en la economía dominicana que queremos saber las razones por las que se han tomado y entenderlos para sentirnos más empoderados. Gracias por la sintonía. En Facebook. Aquí estoy hablando con los economonstruos, que son todos somos influencers, señores, o sea que tenemos que meternos en esto de las redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter, diría yo. Pero dice Rafael Espinal que él está en Facebook. Yo estaba en Facebook, pero es que es demasiado cosas, Rafael, es mucho. No, pero es uno se demasiado. entera de los cumpleaños. De los cumpleaños. No, Facebook, me gustó. Facebook. Señores, aquí estamos en compañía de los economonstruos y en este bloque tenemos 2 temas fundamentales porque le vamos a sacar el juguito. En este primer bloque vamos a hablar del más bonos soberanos, porque tenemos mucho y ahora vamos a tener más. Aquí en compañía de José Alfredo Guerrero, Gracias. Rafael Espiral, el profe, y Héctor Guiliani Curi, los economonstruos. Señores, más bonos soberanos. Dime, vamos a empezar con José Alfredo, ¿sí? Porque él pone la cara de que Sí, le... además, porque a José Alfredo le gustan los temas que no son criollos, Sí, sino sí. China. Yo me extrañé que él vino hoy. ¿Cómo va a ser? Yo estaba que Le gusta no. hablar de China, de los Estados Unidos. Él es fuera, internacional. Oh, internacional. Ay. Cuéntenos de los bonos soberanos. Vamos a poner en contexto. Ajá. Los bonos soberanos se emitieron 2.500 millones. De dólares. De dólares. Eso pero no es poca cosa, Pero ajá. parte de... No, pero eso está en el plan de financiamiento del gobierno. O sea, está Fíjate que- presupuestado, digamos. Claro, o sea, porque el presupuesto es ingresos, gastos, y si hay déficit, entonces tengo que buscar el financiamiento para cubrir el déficit y pagar las amortizaciones de los préstamos. Claro. Entonces, se aprueba en el presupuesto eso, y entonces la misión de crédito público es buscar ese financiamiento a las mejores condiciones posibles. Hasta abril de este año no se habían colocado bonos externos. Entonces se colocaron ahora una parte en pesos y una parte en dólares. Esas tasas, porque en este caso obviamente no son organismos internacionales que tienen tasas más blandas, sino estamos hablando de inversionistas que quieren sacarle Sí. el rendimiento a su inversión. Esas tasas son altas. Esas tasas son las o sea, tasas de mercado. comparativamente, la tasa de mercado. Ajá. Mira, la tasa es muy fácil de imaginar por dónde anda. Mira, el bono en dólares, por ejemplo, fue a 30 años. Entonces, lo que uno hace para medir las tasas de los bonos es
¿cuál es la referencia de calidad de un bono de 30 años, o de los bonos en general, un bono de los Estados Unidos? Entonces, un bono de los Estados Unidos de 30 años, al momento que se hizo la emisión, estaba rindiendo al inversionista un 2.8%. Que es la tasa más bajita porque obviamente el bono más seguro. El bono más seguro. Eso es el, ¿cómo es el treasury? ¿Cómo es que se llama? Bono del tesoro. Ajá, Entonces tú tienes ahí 2.8. Entonces, lo que tiene que hacer un país emergente es dar un margen sobre ese monto. Entonces, ese es un margen que realmente hay una institución que se llama JP Morgan que publica un índice. Y ese índice para República Dominicana, el día de la emisión de bonos, estaba en 3.36. Tú sumas 2.82 y 3.36, te va a dar 6 puntos y pico. Estoy yo como Maduro. Sí. Como uno. Deja que el pajarito te lo diga. Tú estás comiendo mucho mango. No, que señor, en televisión en vivo uno no está calculando eso. Entonces, Para eso uno usa la calculadora. Pero tú sumas 6.46, ajá. 6.46. Y el bono se emitió realmente a una tasa de 6.50, 6.90. O sea, que está en mercado. Exacto, Es no, una porque buena tasa, pudiéramos llamarlo. Es la tasa de mercado. Es la tasa que es una existe. tasa que reditúa al que lo compra el bono del tesoro más el riesgo del país. A mí me parece bien, de verdad, mientras nos presten, que nos presten, yo lo encuentro bueno, como si me prestara a mí cualquier banco, yo se lo cojo, yo lo entiendo. Y obviamente el que presta entiende que hay una capacidad de pago. Ahora, mi pregunta para Rafael es la siguiente. Cuando vimos, yo no estoy muy informada, ustedes son los economonstruos, pero cuando vimos en qué se va a usar ese dinero, vemos que un porcentaje importante, me parece haber visto el número de sobre el 70% se va a usar para pago de deuda. ¿Eso es cierto, Rafael? Mira, la gran mayoría de los financiamientos que este año está haciendo el gobierno son para pago de deuda. Para cubrir el déficit lo que hay son 75.000 millones de pesos, el equivalente de eso son alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero el resto del financiamiento que está programado en el presupuesto es para cubrir compromisos de deuda. O sea, eso estaba en el presupuesto. Eso estaba en el presupuesto. Que ya lo había comentado. Eso estaba en el presupuesto y es para cubrir compromisos de deuda. El problema de la emisión... Pero entonces cogemos un préstamo para pagar intereses. Para pagar intereses y capital vencido. Es decir, bonos vencidos que hay que renegociar pagando con los bonos que se están colocando ahora. El problema del endeudamiento en bonos, que ha sido ya la norma para el gobierno, es que es un financiamiento que no está atado a compromisos como pasa con los organismos internacionales. El BID, Banco Mundial, sí, que hay otros acuerdos. Que son compromisos, son evaluados, tienen mecanismos de supervisión, las obras o los financiamientos son para obras o fortalecimiento institucional, pero los bonos aquí pueden usarse para pagar nóminas, como para pagar subsidios. Como si fuera un préstamo personal. Como si fuese un préstamo personal. Entonces, esa es la forma en que se ha estado endeudando el país. De hecho, la gran mayoría de la deuda ha pasado a ser una deuda con acreedores de tenedores de bonos. 71%. 71%. Ese era el dato que yo decía. O sea, el 71% de todo esto va a pagar deuda. Todo. No, 71% es el porcentaje de deuda que está en bonos soberanos. En bonos soberanos, que es una deuda... Con acreedores privados. Con acreedores privados y es una deuda... Internacionales. O sea, claro, y es una deuda que tú no puedes evaluar de manera objetiva cuál ha sido... en dónde se ha invertido y cuál va a ser su retorno. Así es. Esa es la dificultad de los bonos. Porque fíjate, Héctor, que a mí donde me viene la confusión es justo en eso. O sea, yo sé que es sobresimplificar y no me interesa, por eso lo tenemos ustedes aquí, pero uno tratando de entender, uno lo ubica desde el punto de vista de una empresa pequeña o quizás una casa. Cuando tú te endeudas para pagar más deuda, normalmente es una consolidación de deuda. Pero en este caso... no es una consolidación porque tú sigues teniendo las otras deudas que tenías y tienes un nuevo, vamos a decir, préstamo para poder pagar esas deudas que ya tenías, que no se han reducido. Entonces... Sí, bueno, antes algunas precisiones. Fíjate, Guatemala colocó unos días antes que la República Dominicana un bono por 700 millones de dólares, creo, a una tasa menor de 6.12% a 30 años también. Es decir, el mercado... Que esos 0.4 puntos cuentan. El mercado, pero eso se debe también a que el mercado ha estado muy volátil. Y quizás eso fue lo que impulsó a las autoridades a lanzar el bono. Ahora, se está dando la situación
que el presidente de la Junta Federal de los Estados Unidos anunció que podían haber reducciones de tasas en el futuro. Es decir, ahora los mercados también están pronosticando que las tasas de interés en el futuro, que la Reserva Federal puede hacer 3 reducciones más en las tasas de interés de corto plazo. Eso significa que la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que decía José Alfredo, van a bajar aún más y que el financiamiento en el futuro, si hacen otra emisión durante el año, va a ser más puede barato. ser más barato. O sea, lo que estamos queriendo aparentemente a nivel mundial es meter más dinero, más liquidez a la economía. Bueno, es un momento propicio para tú coger prestado. Fíjate lo que pasa, Lili. Este del endeudamiento, tú tienes que ver al gobierno, igual que una firma, es como algo que existe en el infinito. Que nunca termina. Que nunca termina. Y tú básicamente lo que estás haciendo es manteniendo la vida. Tú vas, te endeuda, paga, recibe financiamiento y también paga financiamiento con lo que tú te endeudas. Eso es perfectamente correcto. Lo que es importante es que la deuda de la República Dominicana está siguiendo una trayectoria ascendente en un momento de prosperidad y de crecimiento económico que no debería ser el caso. Esto es un momento de tú estar reduciendo tus niveles de deuda, porque en teoría deberías estar usufructuando la inversión que ya has hecho. Bueno, y la economía está creciendo, tú estás recaudando más y entonces tu déficit debe ser menor. Entonces, el problema es ese, que la deuda sigue su trayectoria. ¿Por qué el déficit, José Alfredo, por qué el déficit no es menor? O sea, si como en efecto señala Héctor, o sea, estamos creciendo como economía globalmente, tenemos buenos índices económicos que nos hacen que la gente nos preste, que esos inversionistas decidan prestarnos, o sea, y estén de acuerdo, que entiendan que nosotros tenemos la capacidad de pago. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, el tema viene en el presupuesto de la nación. O sea, el Poder Ejecutivo somete al Congreso un presupuesto que tiene ingresos, tiene gastos. Si hay gastos mayores que ingresos, viene una diferencia que es el déficit. El plan de financiamiento es buscar lo que cubre el déficit más el gasto de amortización. Entonces son planes y gastos que están ahí en el presupuesto. O sea, la única forma de eliminar... Eso es un punto importante que tú lo señalas, porque cuando está en el presupuesto implica que eso está, vamos a decir, eso está legal. Claro, no, o sea, es una ley. Deuda tiene... Y está vamos a decir, de alguna manera ya ha sido prevenido que se va a hacer ese tipo de movimiento. Es un asunto incluso constitucional. Ha sido planificado. Yo siempre digo, cuando doy facilitación al crédito público, que la deuda, o sea, realmente el presupuesto es un matrimonio trial. O sea, el presupuesto no es un matrimonio de ingreso y gasto, en el que la deuda es un parche mal pegado. No, es un matrimonio trial porque están los 3 contemplados. Y la importancia de la deuda es que debe contratarse en un plan en que haya estabilidad financiera. O sea, y eso es lo que hace Crédito Público. La Comisión de Deuda, en que está el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Secretariado Técnico del Ministerio de Economía, lo que hace precisamente es eso. O sea, le dice a la formulación del presupuesto al gobierno, mira, lo que es sostenible en la deuda es tomar esta cantidad de monto, que no es precisamente para pagar interés y deuda. Lo que pasa es Pero en este caso se va una buena parte en eso, bueno, de estos últimos bonos. Sí, pero no exactamente todo, porque si no estaríamos en un esquema Ponzi, que entonces no... Entonces se va todo, se va a todos los... No, se va todo. O sea, realmente la deuda, el ingreso de los bonos es un aumento de liquidez. O sea, tú no sabes realmente, y en eso tiene razón Rafael, o sea, el bono financia todo. O sea, pero así como paga nómina también hay parte de los bonos. Una pregunta, ya para cerrar, que tenemos 2 minutos para irnos después, entonces ahora el encaje, que también es otro tema. Pero mi pregunta es, yo creo en el boroneo, en el buen dominicano. Yo sé que en inglés tiene otros términos mucho más interesantes. ¿Cómo que se dice, Héctor, en inglés? Trickle down, me están diciendo. El boroneo. A mí me encanta el boroneo. ¿Tú sabes por qué? Porque si hay boroneo, implica que entonces el bono no lo vamos a repartir entre todos y todo el mundo lo va a sentir y la economía masivamente va a crecer. Todo el mundo pica en buen dominicano. Entonces, mi problema está en que a veces veo que llegan estos bonos, pero como que el boroneo no lo veo tan bien definido. Asumo, porque yo sé que la intención debe ser mover la economía, lo necesitamos. Le pregunto a Rafael. Pero Lili, lo que ocurre es cuando el déficit aumenta, en realidad
tú estás aumentando el gasto y estás boroneando. Está boroneando. Está boroneando, pero a largo plazo eso tiene consecuencias. Pero, o sea, Pero espérate, perdón, déjenme empezar. O sea, si esta inversión va dedicada en su mayoría, vamos a decir, a la industria, a una serie de bujías, digamos, a inversiones, a sectores también industriales. Entonces, ¿cómo garantizamos que ya, así como llega a esos sectores industriales que tienen cierto número importante de empleados y que quizás lo transmitan a través de aumentos de sueldo, de mejores condiciones, para que cada cual pueda individualmente manejar el boroneo, que es tan importante? ¿Cómo se traspasa a otros sectores? No solamente a los sectores... No solamente los sectores industriales o los sectores, vamos a decir, de Mira, lo que pasa pymes. es que la mayoría del financiamiento que está haciendo el gobierno desde hace unos años es para reenganchar deuda, una gran parte, y otra para cubrir el déficit. El déficit es gasto por encima de los ingresos. Muchos de ellos son para boronear, otros son para inversiones. Lo correcto debería ser que fueran inversiones. Inversiones con retorno. Con retorno. Carreteras, presas, plantas eléctricas. Pero lo cierto es que hay mucho de ese gasto que está yendo a nóminas, a transferencias de subsidios, y ese es un tema que a largo plazo tiene efectos negativos. El tema de, bueno, no vamos a break, pero el tema de la liquidez que tanto se necesita, que haya movimiento, viene más relacionado con el encaje, por lo que puedo concluir, ¿cierto? Cierto. Sí, o sea, ya los bonos... Y también vendría también. con la deuda si el gobierno trae esos dólares al país. Claro. El Banco Central tiene que, y lo va a gastar, el Banco Central le compra esos dólares y emite. Y el gobierno entonces gasta ese dinero. Sí. Claro. Ahora lo que estamos es pagando deuda, por lo que vemos. No. Queda liquidez para Queda y liquidez. para todo, claro Ok. que sí. Bueno, ya lo saben. Si Estamos no, pagando deuda, pero nos queda el boroneo. El boroneo va, entonces, podemos decir, Rafael, va. se necesita, Y sobre señores, todo- los economistas del mundo y de República Dominicana, necesitamos boroneo. Vamos a una pausa y boroneo. Vamos a una pausa y regresamos para analizar más a fondo el encaje legal. El trickle También down. el trickle down. También queremos que estos tres cerebros económicos nos digan el por qué en este momento se están haciendo estas medidas tan interesantes, porque me gustaría analizar eso junto a ellos. Vamos a una pausa y volvemos de una vez. Muy bien, seguimos aprendiendo y qué bueno, porque todos nos vamos a hacer economonstruos en algún momento, llegaremos a graduarnos. Vamos ahora a entrar a este tema tan importante que es el encaje legal. Se ha liberado la suma de 29.000 pesos. 29.000 millones, perdonen, de pesos en el encaje, que es una reducción, sí, 29.000 pesos. Una boronita. Sí, que, bueno, pero yo lo sentí como mucho dinero. 29.000 millones de pesos se sienten en la economía. ¿Se sienten, Rafael? Sí, es se mucho. sienten, ¿cierto? A mí no me ha tocado. No estaba en el boroneo. Pero la pregunta mía es, bueno, se ha informado, yo creo que es una buena noticia, obviamente lo percibimos así todos. ¿Cómo lo ponemos en perspectiva? Vamos a empezar por Rafael, para dejarte a ti el chance. Claro. Mira, eso es una medida que el Banco Central... ¿Cuánto es la reducción si lo pudiéramos poner? Yo sé que cada categoría tiene, vamos a decir, tasas distintas de reducción de encaje, pero en general, en el término, vamos a decir, promedio. Bueno, no, el encaje que se ha liberado está en una tasa de 9%. ¿Y antes era? No, las tasas varían, pero depende... El promedio, digo yo. El promedio debe andar, las tasas para financiamiento, debe andar, depende, 9%, alrededor de un 13, un 14% para financiamientos productivos, digámoslo así, no personales. De encaje estamos hablando, ajá, del encaje. Pero ahora bajó a 9. O sea, la reducción del encaje es mi No, pregunta. la reducción del encaje baja Baja a 11.3%. a 11 ¿De puntos. qué índice anterior? Estaba como en 15, ¿no? Como en Sí, como 15. En 15. O sea, pero las tasas, Ajá. la tasa de financiamiento va a bajar a un 9. La tasa efectiva. La tasa- Claro, la tasa ya al consumidor final. al consumidor o al sector al cual se le preste. Exacto, porque y por está asignada a diferentes sectores, que va desde consumo hasta la producción agropecuaria, que es la menos
financiable. He digamos. escuchado que la mayoría de, vamos a decir, de la facilitación de estos recursos va a estar destinada al ambiente de la industria, con el ánimo de seguir promoviendo la industria dominicana, que es una bujía de desarrollo económico. Sí. Es así. O sea, se va una buena parte de ese encaje ahí. Una parte de ese encaje de esos 29 mil millones. Estimular la industria. Ahora, lo importante es tratar de determinar por qué en este momento el gobierno ha hecho esa liberalización del encaje. Sobre eso hay muchas especulaciones. Una de ellas es que la economía estaba en los últimos meses disminuyendo su ritmo de crecimiento, sobre todo el comercio. Claro. El comercio creció en el primer cuatrimestre un 2.3%, el comercio siempre había crecido más y es una manera de estimularlo. Otros dicen que es por razones políticas, porque parte del paquete. Porque se avecina un proceso Estamos electoral, cerca, estamos cerca. Mira, José Alfredo, serio, ahí no ha dicho nada. No, no opinen eso, señores, que aquí hay pluralidad, que aquí hay de todos los puntos de vista. Pero lo cierto es que la liberalización de los fondos favorece la economía, favorece a los sectores productivos, favorece a los consumidores. Mucho de ese financiamiento que se va a hacer en la banca personal irá a vehículos, irá a electrodomésticos. A consolidación de deuda, a una mejor tasa. Yo creo que consolidación de deuda. No crees que no. Consumo. Porque, óyeme, si la tasa baja y yo tengo esta tasa, ¿yo le voy a pedir a mi banco que me la baje o no? No, pero te lo dan para un propósito. Te lo dan para un propósito, sí. Ok. Puede ser hipotecario para vivienda, por ejemplo, una parte importante. Y ahí sí se refinancia, porque tú puedes refinanciar una vivienda que está pagando más y adquirir una nueva y venderla que Exacto, estaba para pagando. vivienda nueva. Bueno, adquirir una nueva. Para Adquirir vivienda una nueva en nueva, exclusivo. Ahora, mi pregunta, este impacto, vamos a verlo a nivel global. ¿Cómo se ve el impacto de tú meter la economía de un momento a otro 29 mil millones? Pero es que eso no va a ocurrir de un momento a otro, Lili, porque las empresas ahora van a tener que ver si tienen, primero, si necesitan, si quieren invertir. Sí, Por ejemplo, el sector manufacturero, los consumidores, alguien que quiera, por ejemplo, comprar un vehículo, si quiere meterse en un financiamiento. O sea, depende de si la gente quiere coger prestado. Exactamente. Los cuartos van a estar ahí a una buena tasa, pero hay que ver si la gente lo coge. Exactamente. Eso está muy interesante. Y eso toma tiempo, eso no es algo que va a tener un impacto inmediato. Pero se van a organizar ferias, por ejemplo. Te voy a decir algo, la confianza siempre se ha señalado como uno de los elementos económicos, ustedes son muy expertos, que hace que se mueva la economía. Si yo tengo confianza de que esa tasa, digamos así, se va a mantener y no tengo duda, pues entonces yo me animo y cojo un préstamo y me meto aquí porque creo que voy a poder tener el retorno y me va a ir bien. O sea, la confianza en que me puede ir bien es lo que crea, vamos a decir, la motivación a yo decidir endeudarme y buscar un préstamo en un banco, ¿cierto? Sí, entonces ahora tú vas a tener una oportunidad de tener mejor capital, más oportunidades de capital de trabajo. O sea, esto favorece mucho, por ejemplo, empresas nuevas que se están instalando. Explícamelo así, ¿cómo capital de trabajo? ¿En qué bueno, sentido? o sea, o sea, ahora hay más disponibilidad para un emprendedurismo. Para un emprendimiento. Y para una expansión, por ejemplo. O sea, ese dinero antes... Y más barato. Y más barato. O sea, que vamos a decir que toda una oportunidad para nuevos negocios. También de que sean tasas fijas, porque ese dinero también tiene que tener un plazo y va a retornar entonces a los 6 años. Eso es importante, que la tasa va a ser fija. Entonces, ¿fija a cuántos años? Creo que 5 o 6 años. Exacto. Entonces, así ese capital se devuelve entonces al... Porque luego va a subir el encaje. Ok, en 6 años, pero en 6 años, pero de aquí a 6 años vamos a decir que cualquiera que se quiera meter en un invento como yo, puede cogerlo tranquilo de que tenemos 6 años con la misma tasa, que yo creo que es lo que se está buscando, que haya gente que cree en esos emprendimientos. Entonces, obviamente esos emprendimientos que tengan retorno, porque si micro a micro empresa hay retorno. Eso es una cosa, el hecho de que la tasa sea una tasa más baja y que los bancos vayan a prestar a determinados sectores no quiere decir que de manera automática. Hay que presentar un plan de negocio. Tienes que presentar un plan Sí, porque si lo presta para alguien que no va a poder hacerlo desarrollar el dinero si tú perdido. tienes un taller de mecánica, por decir, y tú vas a ampliar tu taller, a comprar nuevas maquinarias, tú tienes que presentar al banco tu plan de inversiones y el retorno esperado de ese financiamiento. Como cualquier plan como cualquier plan, o sea que no es que automáticamente ahora todo el que acuda
a una institución se lo van a dar automáticamente. Tiene que tener, vamos a decir, las competencias para eso. Por eso, cumplir como los dice requisitos. Héctor, va a tomar tiempo. ¿Y cuánto es ese tiempo, Héctor? Pregunto yo. Eso depende. Porque estamos hablando de 29 mil millones de pesos. Colocar esos 29 mil millones de pesos, si dicen que la tasa es a 6 años, ¿pudiera tomar los mismos 6 años? Yo creo que en la colocación anterior le tomó un tiempo considerable colocar ese dinero. Claro. ¿Cuánto es considerable? ¿10 años? No. 1 año, 2 años. Pero todavía había remanentes. Habían remanentes. Yo te voy a poner un ejemplo. Eso fue en el 2017 y todavía había bancos que a finales del año pasado tenían todavía recursos que no lo habían podido colocado. Y el Banco Central es muy exigente con... Pero eso es porque la gente no lo está cogiendo prestado, entonces. Eso significa que la gente también, mucha gente no lo está cogiendo. O que no califican. O que presentan, por ejemplo, muchas de las cosas que se hicieron anteriormente, que se asignan unos fondos para un determinado sector. Por ejemplo, la industria. Pero la industria no se mueve y luego tienen que especializarlo para consumo. O por ejemplo, sí, porque realmente en la industria no llega al trickle down, propiamente dicho. Esa es una realidad. O sea, pero sí desarrolla el ambiente industrial que es tan importante. Más fácil siempre es para comprar vehículos. Sí. Nos queda un minuto para concluir este tema tan importante. José Alfredo, te lo dejamos a ti. El Banco Central cuando va a hacer tipo de esquema es muy exigente para que sean realmente préstamos nuevos y necesidades nuevas. O sea, que no se canibalice el dinero para, por ejemplo, consolidar deuda de una vez o por ejemplo, cancelo en este banco y me voy a otro. O sea, se está tratando de pensar que eso se evite. Sí, o sea, hay una supervisión. Porque eso puede ser una canibalización de un banco a otro. Hay una supervisión, o por ejemplo, o sea, yo te puedo poner un préstamo de consumo y realmente voy a hacer una inversión de tesorería. Entonces, en ese caso, el banco es muy exigente. O sea, le da un seguimiento para... Es muy difícil controlar que no haya desvío, pero realmente... Es que tú siempre puedes hacer eso. Vamos a suponer que yo tengo un carro, yo vendo mi carro, vendo lo otro, me quedo con un porcentaje de lo que lo vendí y compro uno nuevo con un préstamo, pero el restante lo invierto en tesorería. Claro. Ese rejuego se puede hacer fácil. Neto puede Sobre ser todo los economistas hacen eso. Claro, no, pues ustedes sí saben de eso. Mira una pregunta, y el rejuego con los cortes de la tarjeta, de todo, ustedes saben. Pero mi pregunta al final, para cerrar. Tenemos un impacto entonces positivo. Podemos sentirnos como dominicanos que con estas nuevas medidas económicas se va a sentir un impacto positivo en la economía y el trickle down, el boroneo, que lo vamos a sentir todo el mundo. Nosotros estamos esperando que con el boroneo de los bonos y los préstamos del Banco Central, entonces podamos comprar un carro, ¿no? Pues ya lo saben. Y yo me quiero montar en ese carro, Héctor. Tiene que darnos bola a todos, incluyendo al productor. Así nos despedimos. Gracias, Chichi, por ponerme aquí en corto para decirle a la audiencia que gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Gracias a Fiordalisa de la Sirena de Santiago, que nos dijo que nos ve todos los días y que vio el programa del viernes y felicitó a Ana Amelia, la miniconductora. Gracias a todos, porque ustedes nos entusiasman muchísimo a seguir haciendo esto, que es más que nada una misión y un propósito. Y qué bueno que contamos con este apoyo de perspectivas confiables para seguir construyendo una mejor República Dominicana. Mañana nos vemos de nuevo. Gracias por la sintonía. Gracias.